Pablo Diego José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso, mejor conocido como Pablo Picasso, nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. Estudió arte en La Coruña y en Barcelona y terminó de formarse como artista en París. Hijo de José Ruiz y María Picasso, desde niño este artista supo que estaba destinado a la grandeza. Su madre le decía: si te metes a soldado, llegarás a general; si te metes a cura, llegarás a papa. Para entender el arte de Picasso, es necesario saber que su lienzo era su diario, su forma de expresión más acertada y profunda. En sus periodos artísticos vemos reflejado su estado anímico, sus pensamientos y sus musas. Las mujeres fueron muy recurrentes en la vida de Picasso. Creció en un hogar donde era venerado por ellas. La vida de su madre, de sus tías y sus hermanas giraba en torno a él, y desde pequeño se acostumbró a la atención y a tener una vida llena de mujeres. Picasso tuvo varios periodos artísticos, en los cuales cambiaba su estilo y su paleta de colores. Se puede decir que fue el camaleón del siglo XX, ya que tenía una gran facilidad para demostrar su versatilidad. En sus primeras obras pintaba con óleo sobre lienzo y usaba colores como anaranjado, café y negro. Mostraba pinturas de sus familiares, de paisajes, de situaciones o de escenas. En febrero de 1901, un gran amigo de Picasso, Carlos Casagemas, se suicidó. Picasso estaba muy triste y en ese momento dio inicio a su periodo azul. Esta es una etapa caracterizada por los tonos azules y fríos. Sus obras muestran la desolación, la soledad y la tragedia. Muestran la compasión de Picasso por las personas pobres y tristes. El periodo azul comenzó con el cuadro El entierro de Casagemas, el cual marcó el fin de una amistad y el principio de un periodo artístico. En 1904, la vida de Picasso cambió, al igual que su arte. Conoció a la primera compañera sentimental importante en su vida, Fernande Olivier, una artista y modelo francesa con la que compartió 7 años y fue la inspiración para el periodo rosa. Vemos en sus obras colores más vivos como el rosado, naranja y rojo, y están compuestas por líneas más suaves y delicadas. Los personajes de las pinturas también cambiaron. Retrató a miembros del circo Medrano y pintaba a mujeres más alegres y llenas de vida. Alrededor de 1907, Picasso decidió cambiar su arte, que fuera más radical, más original y más propio. En esta época, el artista más reconocido en París era Matisse, y Picasso no podía con el hecho de pensar que alguien era mejor que él. Por eso, creó Las Damas de Aviñón. No fue bien recibido y obtuvo muchas críticas porque no se parecía a nada que hubiera visto antes. Cada mujer que pasaba por la vida de Picasso influía en su arte. En este caso, su compañera era Eva Guel. Eva murió muy joven por cáncer y Picasso quedó desolado, lo cual lo llevó a escribir el nombre de ella en alguna de sus obras. Junto a Georges Braque fundaron el movimiento artístico conocido como cubismo, que estaba caracterizado por las figuras geométricas sin perspectiva. Este movimiento rompió con todos los esquemas planteados por otros artistas y revolucionó el arte del siglo XX. En 1917, Picasso conoció a una bailarina de ballet rusa, Olga Koklova. Se enamoró de su belleza y de su elegancia, le pidió matrimonio. Luego de su matrimonio con Olga, Picasso dejó el cubismo a un lado, se devolvió en el tiempo y pintó obras más clásicas y tradicionales. Picasso volvió a sorprender a todos, ya que en vez de seguir adelante con su nuevo movimiento artístico, empezó a pintar desnudos clásicos, retratos y obras que resaltaban la maternidad, ya que estaba esperando a su primer hijo, Pablo Picasso. En 1928, en un viaje a la Riviera Francesa, conoció a un grupo llamado Los Surrealistas. Es importante resaltar que durante este periodo, la relación entre Picasso y su mujer se estaba deteriorando. Olga le parecía pretenciosa y aburrida, lo cual fue expresado en forma de surrealismo. Por eso, las mujeres que pintaban en esa época eran distorsionadas, irregulares y anormales, como en Las tres bailarinas, inspirado en Olga. En este momento, Pablo sostenía una relación secreta con Marie-Thérèse. Ella fue la protagonista de algunas obras y además fue la madre de Maya, la segunda hija de Picasso. Picasso revolucionó el arte del siglo XX y además usó su indudable talento para anuncios publicitarios. Además de pintar, las corridas de toros eran otra pasión de Picasso. Hizo afiches grabados y otros dibujados invitando a las personas a estas famosas corridas en España, aunque él ya no estuviera viviendo allá. El Guernica, la obra más reconocida de Picasso, fue una obra publicitaria, aunque sea reconocida como una obra de arte. El título del cuadro hace referencia al bombardeo de Guernica en abril de 1937.
Esta pintura fue hecha por petición del gobierno de España y fue expuesta en la Exposición Internacional de 1937 en París, con el fin de atraer al público hacia la causa republicana en medio de la Guerra Civil Española. A través de su carrera, las mujeres aparecen como tema principal, y en este cuadro la figura de la mujer tiene una expresión dolorosa y muestra la inocencia y fragilidad de las víctimas. En esta época conoció a otra mujer, Dora Maar. Ella era una fotógrafa encargada de documentar el Guernica. Fue la protagonista de muchas obras de Picasso y la inspiración de su vida durante 8 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, Picasso inventó a la paloma de símbolo de esperanza. Esta misma paloma la usó después para una ficha de Amnistía Internacional. La paloma y el prisionero representan la injusticia y la esperanza durante tiempos de guerra. Al pasar del tiempo, la paloma de Picasso se convirtió en el símbolo de paz internacional que sigue siendo usada. En 1943 conoció a François Gillot, una estudiante de arte muy inteligente y exitosa. Picasso le dijo que tenía que tener más contacto con la naturaleza y dejar los estudios a un lado, ya que él era el hombre y él debía ser el único intelectual en la relación. Por eso deberían tener hijos, y así ella se mantendría ocupada. Tuvieron 2 hijos, Claude y Paloma, a quien bautizaron así por la Paloma de la Paz. Finalmente, a la edad de 79, Picasso se casó con Jacqueline Roch, su segunda y última esposa. Picasso pintó la mayor cantidad de pinturas de ella. La primera parte del siglo XX en cuanto al arte se resume en un nombre, Pablo Picasso. Nadie ha sido tan interesante, intrigante ni estudiado como él. No se había visto una obra que se cotizara económicamente con tanta rapidez. Un sinfín de referencias, bibliografías, comentarios y críticas giran en torno a él como persona y en cuanto a su arte. Un personaje que frecuentaba el Quatre Gats en Barcelona, que compartió con los más grandes de esta época, se merece todo el reconocimiento que será otorgado a través de los años. Pablo Picasso falleció por un edema pulmonar en su residencia en Francia el 8 de abril de 1973 a los 91 años.